Pallets Premium, lo mejor de la moda americana, presenta DVD Primera Plana presenta. Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos sin sonora, sin corbatas. Aquí iniciamos. Hola, ¿cómo están mis amigos? Qué gusto enorme saludarles. Lunes bello, lunes maravilloso. Estamos en lunes de bienestar emocional con la psicóloga Angie Castillo, quien no tarda en llegar por acá al estudio y me encanta la idea de poderla presentar. Pero antes quiero darles la bienvenida a esta semana llena de bendiciones, llena de cosas increíbles y maravillosas. Soy Alberto Moreno y para mí es un honor, un placer poder estar con todos ustedes haciendo que esto funcione, que esto suene, que esto realmente haga lo conducente, que de eso se trata. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar de la importancia de la asistencia, de la terapia psicológica. ¿Por qué y cómo vamos a operar esta circunstancia? ¿Cuándo debemos de ir? Y todas las dudas que tengas, todo lo que quieras platicar con nosotros, hoy Angie Castillo nos los va a clarificar. Así es que la invitación es que te quedes con nosotros, pero aprovechando el momento y el tiempo, quiero invitarlos a hacer una reflexión breve del tiempo que nos está tocando vivir actualmente. La tecnología nos prometió tantas cosas, sobre todo que íbamos a tener libertad para tener más esparcimiento, para tener más tiempo libre, más tiempo para nosotros, y esa promesa no se ha cumplido. Yo creo que al contrario, la tecnología nos ha atrapado en una, ¿cómo decirlo?, en una prisión de actividades que tienes que estar siguiendo en tu día a día. Desde que te levantas, lo primero que haces antes de cualquier cosa, tomar el celular. ¿Sí o no? Desde ahí empezamos con algo que no debe de pasar. Ahí estamos esclavizados con la mensajería a través del WhatsApp. Estamos atendiendo en horas no laborales. Me preguntaban, oye, me está hablando y que este empleado que quiere... ¿Qué día es hoy? Le digo, sábado. ¿A qué hora? 7 de la tarde. Por favor, no contestes. No estás en horario laboral. Pero es que ahí está, domingo, todo. Oye, para otras circunstancias, no contestes. Es que ahí está, hay mensajes que sí que... No contesten. En serio. ¿Por qué tenemos que ser esclavos de la tecnología? La verdad, eso ha traído brotes de ansiedad, estrés y muchas complicaciones. El estar atentos de, ¿vas a comer? Ahí estás tomándole fotos. Yo soy así, Ahí estás tomándole fotos a tus alimentos. Vas a un concierto y estás viéndolo a través de tu pantalla de celular. Guarden los celulares, tomen una foto. Ya estoy aquí está. Guarden su celular, por favor. Hay que desconectarnos para conectar. No sigamos la tendencia. No tienes que hacer el TikTok tendencia. Date el tiempo. Yo le llamo tiempo digital. Ponlo en tu agenda, un tiempo digital. Date esos 2, 5, 10 minutos, media hora digital para todo. Y entonces vas a ver cambios. Pero inviértelos. Es como el que está pagando un carro que ya terminó de pagar el carro y dice, bien, me van a quedar esos 7,000 pesos que estaba pagando, que me estaba esclavizado. Inviértelos en algo, compra otra cosa, ahórralos. No, lo metes al gasto corriente y se desaparecen esos 7,000 pesos. Olvídate, ya no los vas a ver. Mientras estabas pagando, ahí estaban. El tiempo que tú usas en las redes sociales, úsalo para leer, úsalo para capacitarte, úsalo en la mejor inversión que puedes hacer, que es invertir en ti mismo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y con esta reflexión que está patrocinada por Pallets Premium, la mejor tradición que tiene Hermosillo, una de las nuevas tradiciones, la tienda que tú la pisas y sin visa, sin dólares, parece que estás en Phoenix. Así se los digo. Lo mejor de la ropa americana en supermarcas exclusivas está en Pallets Premium. No te puedes perder la experiencia de ir. Y ahora ya tienen otras cosas. Hay electrónicos, hay artículos para el hogar, hay unos asadores
Si te gusta la parrilla, ahí en Pallets Premium Hermosillo los vas a encontrar. ¿Cómo saber las promociones? Visita sus redes sociales. Pallets Premium Hermosillo. Ahí están en Luis Encinas y Matamoros, Plaza de Alegar. No te los puedes perder. Vamos a un corte. Es muy, muy breve. Y al regresar, Angie Castillo nos presenta este lunes de bienestar emocional. Volvemos. Vamos a una breve pausa. Volvemos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach and Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. En la H, cumpliendo ganas. En el Ayuntamiento de Hermosillo premiamos tu compromiso. Durante todo marzo, paga tu predial con 5% de descuento en tu predial 2025 y obtén una oportunidad para llevarte un auto eléctrico ya completamente nuevo. Hacerlo es rápido y sencillo. Puedes pagar en los centros de atención en línea, bancos, WhatsApp o tiendas de autoservicio. Para más información, visita hermosillo.gov.mx o las redes sociales de Tesorería Municipal. En la H, cumpliendo ganas. Ayuntamiento de Hermosillo. Aplican restricciones. Permiso Segov 2025-001 0PS08. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Amigos, está con nosotros la psicóloga Angie Castillo. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte. Ya llegamos. Corriendo. Sí. Es que de repente la vida en esta ciudad, hoy en la mañana, y te comento, venía muy tranquilamente por el Navarrete. Dije, tengo una hora para llegar imagínense, de la Universidad de Sonora a la Nuevo Hermosillo. Es un trayecto de 25 minutos, con tráfico, 30 minutos si ustedes quieren. Cállense la boca, no, hombre. Ahí nomás llegué a la uni y ahí me quedé. Y no se movían por ningún lado y me pasó 10 minutos, 12 minutos, no se movían. Pues me metí casi por el carril de la derecha y estaban entrando por la universidad como atajo. Y me meto a la universidad y otro atajo. No, pues me tuve que regresar. O sea, sí está Hermosillo ahorita. Tienes que prever esto. Llegué a tiempo, pero sí, el tráfico está terrible, ¿no? Sí, bueno, y ahorita también tuve un contratiempo de mamá. Pues que Pero es una oportunidad muy bonita porque aquí tenemos en el estudio a mi hijo más grande, entonces pues gracias a eso también estamos aquí, que nos acompaña tras bambalinas. Para que vea que trabaja su mamá. Ay, tú nomás en la tele. Oye, Angie, el tema que vamos a abordar el día de hoy a mí me parece sumamente interesante. Lo hemos abordado desde muchas ópticas, desde el punto de cuándo ir al psicólogo, cuándo hacer, pero incluso la responsabilidad de un psicólogo y todo esto. Pero me encantaría conocer esa visión desde tu ángulo, la importancia de la profesión del psicólogo. Porque los psicólogos, ahí dando un meme que me encanta, ¿no? Agárrame mi título, ¿no? No creas que porque soy psicólogo no me enojo. Ah, claro. O sea, agárrame, a ver, ¿qué no estás diciendo? Me lo mando, por favor. ¿Qué estás diciendo? O sea, somos humanos y el psicólogo, yo digo que hasta es más representativo porque estudia el comportamiento humano, estudia ese balance que debe existir. ¿Desde qué
óptica vamos a abordar este tema, mi querida Angie? Pues mira, yo creo que se pueden abordar desde varias aristas, ¿no? La importancia de la atención psicológica empieza incluso desde el psicólogo. Desde los que estudian psicología. Es muy importante que nosotros como psicólogos primero podamos atendernos terapéuticamente. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, es sumamente importante sí buscar esta congruencia, pero no hay una perfección en ningún ser humano. A veces dicen, pero ay, si tú como eres psicóloga, pues como decías ahorita, los psicólogos somos humanos también. Aquí el problema no es no tener trastornos, sino cómo tratarlos. Eso es lo importante, porque todos los seres humanos tenemos emociones, condiciones, debilidades, oportunidades de crecimiento, y aquí la clave está no en tenerlos, porque todos los seres humanos, insisto, tenemos algún área de oportunidad. Aquí el conflicto y la responsabilidad social comiencen en no atenderlos. Eso yo creo que debería ser hasta delito incluso. ¿Por qué? Porque afectamos a la gente. Ahorita que hablábamos del tráfico, me ha tocado a veces tener miedo a la gente de decir, no les puedes decir nada porque no sabes si se baja, te golpea, te grita. Hay gente realmente dentro de los autos iracunda, me ha tocado ver cosas feas. Ha habido muertes, asesinatos. Un artista muy famoso estuvo allá en Estados Unidos también, pues afectado por un mal manejo de la ira, porque no lo pudo controlar. Y aquí a lo que voy es que el que esté libre de pecado, como dicen, ¿no? Que tire la primera piedra. Aquí el conflicto no es atacar a las personas que tienen alguna situación. Aquí el conflicto radica cuando no lo atendemos, y por eso es importante, no nada más para mí como persona, sino también como una obligación moral hacia mi entorno, hacia mi familia, hacia mi pareja, hacia los hijos, hacia mis compañeros de trabajo, hacia todo lo que está a nuestro alrededor, por la sociedad. Tendríamos que hacerlo, y así no lo queremos hacer por nosotros. Ahora, de repente uno puede pensar, pero ¿cómo van a estar en una terapia constante? No estamos hablando de que todo el tiempo estás en terapia. Entiendo que son ciertos periodos, como normalmente se da una terapia psicológica, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Traigo, yo creo que como ir a descargar el vaso, ¿no? Antes de que rebase el límite, voy a ir a hablar, ¿sabes qué? Voy a pedir una cita para platicar. Y incluso me han comentado algunos psicólogos que van al psicólogo y se tienen que despojar de su rol de psicólogo. Entran en el rol, porque luego empiezan como si estuvieran compartiendo casos, ¿no? Y dice, no, a mí al principio así era, me comenta un psicólogo muy buen amigo mío, me dice, al principio así era, yo llegaba con el psicólogo y era como, ¿qué ondas, colega? Fíjate que esto, y empezamos como a compartir casos, pero luego me ponía el punto sobre la I de decir, hey, vienes a terapia. Olvídate de tu investidura. Así funciona. Te tienes que quitar tu investidura y tratarte psicológicamente también como psicólogo. Claro, pues es que somos seres humanos antes de ser psicólogos. O sea, el ser psicólogo es simplemente una preparación que tenemos, una investidura, un título, pero nosotros como seres humanos tenemos que trabajar nuestras circunstancias precisamente para ser mejores profesionistas. Okay. Esto es indispensable. Es necesario, es importante, es casi que obligatorio. Me tocó estar en la coordinación de formación de psicólogos, y algo que se convirtió, gracias al apoyo institucional, en un requisito. Es decir, ningún psicólogo se graduaba si no iba a terapia antes. ¿Por qué? Porque es imposible, no podemos atender a alguien si no volteamos primero a ver a nosotros. La psicología es el estudio del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el ser humano que tenemos más cerca? Pues nosotros mismos. Entonces tenemos que estudiarnos para poder estudiar al otro. Eso es indispensable. Por eso yo creo que es importante también en ese análisis en el que tomamos la decisión de con quién acudir, preguntar, ¿vas al psicólogo? ¿Has ido al psicólogo? Y si tu terapeuta está trabajando con eso, pues es más confiable. Eso es parte también de nuestra ética profesional. Y a veces hay mucho tabú de decir, ¿cómo un psicólogo va a terapia? Sí, eso es bueno, eso es necesario, eso es importante, eso debe de ser. Nosotros en lo particular tendríamos que tener más frecuencia, porque cargamos el peso de muchas situaciones, de mucha gente, el nivel de estrés es muy alto.
porque vienen y nos cuentan sus más oscuros secretos y sus más traumas fuertes. Pues es el depósito de muchas emociones de bastante gente. Entonces, por más preparados que estemos, claro que es pesado. Por supuesto que es un trabajo muy, muy estresante, porque también quisiéramos resolverle la vida a la gente y tampoco podemos, hay un límite, la ciencia tiene un límite y es el ser humano el que lo tiene que resolver. Al final es una carrera preciosa, muy apasionante, pero es de los índices, digamos, es la carrera que tiene los índices de más alto estrés. Por eso mismo, por el solo hecho de ser psicólogos, ya tendríamos que estar yendo a terapia. Ahora, ¿cómo uno puede identificar, uno como profesional del bienestar emocional, de la salud mental, cómo puede identificar cuando es imperativo? O sea, lo hemos visto. ¿Sabes qué? No, todavía aguanto otros 2 meses de terapia. ¿Sí me explico? Sí. Pero de repente yo he visto Sí. terapeutas que, oye, te noto que andas muy estresado, no he tenido ni tiempo. De repente el tiempo se convierte entonces en un enemigo. Pero deja tú el tiempo, me dicen. He tenido casos muy, como tú dices, muy fuertes. Pasa esto de que de repente, aunque ya pasé, pero luego te enfrentas a casos realmente que te perturban. Uh-huh. Es necesario, yo incluso le he dicho, oye, tómate un tiempo, ¿no? Sí pasa esto de que puedas tener el famoso burnout, que te sientas tan quemado de estrés que ni siquiera puedas operar. Por supuesto, sí, porque Sí lo he somos visto, humanos y también estamos propensos a sentirlo. Sin embargo, si buscamos las herramientas y las técnicas necesarias, pues evidentemente esto se puede trabajar para poder afrontarlo. En la pandemia hubo un alza increíble, pues, ¿no?, de la atención psicológica. A veces los psicólogos estábamos todo el día con intervenciones en crisis, en la medianoche, todo. Ahorita que decías, ¿no?, que lo mejor o lo más recomendable es evitar el contacto en ciertos horarios. Los psicólogos, así como los médicos, a veces tenemos que contestar en un caso de urgencia o alguna intervención en crisis que tenemos que hacer en algún momento, porque la cuestión de la salud mental a veces no espera un horario. Entonces, 24/7. Eso es algo que nos afecta también, porque de repente suele ser un poco difícil decir, bueno, estoy viendo que mi paciente se quiere morir, le contesto o no, estoy aquí con los niños. O sea, llega un momento en el que uno tiene que de alguna manera estar disponible 24/7, aunque siempre buscamos, por supuesto, tener esos límites o esos horarios. A mí me encanta mucho, yo tengo mis horarios de atención y trato jamás de hacerlo. Sí hay momentos en los que, bueno, digo, ok, voy a hacer el sacrificio por ayudar a alguien. Sin embargo, nosotros tenemos que no excedernos también, tanto en el número de consultantes como en la cantidad de consultas diarias y los casos. Hay casos que a veces pueden removernos muchas situaciones personales y conocemos un límite y decimos, yo no puedo trabajar con esta situación porque no puedo simplemente. ¿Y qué hago? La canalizo. Y eso también es muy válido y muy valioso, porque también los psicólogos tenemos especializaciones y eso es algo pues muy bonito, ¿no? A mí, en mi caso particular, los peritajes psicológicos a veces pueden ser muy cansados y muy pesados, sobre todo cuando hay temas de abuso o cuando hay temas donde están los niños corriendo riesgo. Pues eso yo creo que a todos nos mueve o nos preocupa o nos deja agotados, cansados, nos toca fibras fuertes por más tratamientos que tengamos. Sí, claro. Pero aún así tenemos que buscar deslindarnos, ¿no? Otra cosa que hacemos mucho, en mi caso particular, yo tengo como mis maestros, pues, ¿no? Mis maestros que son como mis guías y yo les hablo, oye, traigo este caso y me preocupa y esto y el otro, además de estar en terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de hablarlo y de expresarlo nos libera. Y eso es muy importante. Y como nosotros cargamos el secreto de confidencialidad, nosotros no podemos comentar todo lo que escuchamos. Es algo que es como los padres, los sacerdotes, yo no sé qué tantas cosas no les han de contar también, y es algo que no podemos hablar. Y vemos cosas que mucha de la gente ni siquiera sabe que existe.
situaciones que a veces la gente no se atreve a nunca hablar con nadie más, y nosotros lo agradecemos porque para mí es el mejor regalo de vida. Sin embargo, es importante la atención psicológica. Ahorita que estamos hablando es más que nada enfocarnos a la atención que empieza por el psicólogo, pero ya a partir de ahí ya podemos enfocarnos a la atención que requiere toda la gente, los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Digamos que el ser humano en todas las etapas de su desarrollo puede tener grandes beneficios al tener una intervención psicológica. Pero de repente, antes de pasar a esa otra etapa, yo sí quisiera cerrar de alguna manera el ciclo de que muchos psicólogos, hablan en su vida normal de casos en general. Y siempre dicen eso, o sea, no, y te estoy contando lo que puedo contar, porque hay mucho que no puedo contar, independientemente que no esté mencionando nombres, hay mucho que pues ni siquiera vale la pena por salud mental. Entonces yo me quedo... ¿Qué les contarán? ¿Qué les contarán, no? Pero sí que importante es la capacitación en este sentido. Tú hablas de mentores, hablas de maestros, hablas de gente que está ahí, que tiene mucha experiencia o más experiencia que la que uno puede tener. Y de repente dices, pues ahí es donde cae la capacitación. O sea, si estás tratando, no sé, a alguien que se quiere desvivir y tú no has tenido realmente la experiencia, lo estudiaste, lo que tú quieras, pero no tienes la experiencia de un tratamiento ahí, o de un abuso infantil, de alguien que te diga, es que yo, fíjate, y te choca, porque me lo han comentado y te lo digo, ¿no? Yo prefiero no atender, dice, ese tipo de circunstancias y los canalizo. Pero una vez, aquí es importante, y esa es la pregunta que tengo, la capacitación es constante en un psicólogo entonces, para poder atender todos y cada uno de los... imagínate, el humano como tal tiene facetas desde lo sublime hasta lo perverso, ¿no? Sí, y esto que mencionas es muy importante. Como el ser humano está en constante cambio, esta es una de las profesiones que también requiere estar a la vanguardia y en constante preparación. Definitivamente esto es algo que a mí en lo particular me ha gustado mucho porque hay una pasión también por el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no se convierte en algo pesado, sino en algo maravilloso y a mí siempre me gusta estar en diplomados. Termino uno, empiezo otro, termino uno, empiezo otro, más las especializaciones y todo. Porque es necesario, pero al mismo tiempo es muy agradable, es conocer. El conocimiento no tiene fin, el ser humano no tiene fin, y la preparación yo creo que es infinita, porque jamás vamos a terminar de aprender. Yo tengo 20 años de experiencia y de repente estoy en una clase de un diplomado y aprendo de otras personas, pues, ¿no? Y esto es fundamental, además que los seres humanos somos únicos y auténticos, aunque en mi caso particular trabajo primero una sesión de valoración para ver cuál es el tratamiento estructurado y personalizado que vamos a utilizar, ya sea que nunca vuelva y que solo sea esa sesión, o que haya un tratamiento específico para alguna situación, o incluso organizar citas periódicas, ¿no? Aquí en este sentido, creo que es muy importante la especialización. ¿Por qué? Porque como decía ahorita, no todos los psicólogos atendemos todo tipo de casos. Y a lo mejor un psicólogo que atiende niños pudiera no atender adultos. O un psicólogo que tiene preferencia por atender la etapa de la adolescencia pudiera no tener el interés por trabajar en empresas. Si me explico, la psicología es muy amplia. Aquí lo importante es definitivamente trabajar en lo que nos gusta, como decíamos el programa pasado, o sea, ¿en qué te vas a enfocar? Si vas a trabajar abuso, evidentemente necesitamos prepararnos en la especialización del abuso. ¿Por qué? Porque el abordaje no va a ser el mismo en una persona que tiene ansiedad por su trabajo a que tiene secuelas de ansiedad por un abuso sexual o físico. Tendríamos que trabajarlo distinto. Fíjate que vamos a ir a un corte y yo creo que queda muy claro que la figura de un psicólogo está muy, muy conformada por su preparación, y su preparación tiene que ser con una constante,
Pero luego nos llega, y con esto nos vamos al corte para ya entrar en materia de lo que representa ya ir a terapia, ir a mi consulta donde yo me vas a atender cuando yo decido con quién ir. Pero de repente, qué complejo se vuelve oye, yo quiero ir con un psicólogo, pero no sé con quién. ¿En qué se basa esa decisión? Porque la tienen y hay una duda y existe. ¿En qué se basa la decisión de con qué psicólogo ir? Con quien quieran. Así de simple, con quien quieran. Es muy importante que tomen una decisión en la confianza. Es decir, yo me siento confiado, creo que está preparado, creo que sabe, pero también es necesario no idealizar. ¿Okay? Es decir, el psicólogo no tiene tampoco todas las respuestas. A veces quieren que nosotros resolvamos sus vidas y no es así. Nosotros hacemos un acompañamiento profesional para la toma de decisiones. Sin embargo, creo que algo que es muy importante es entender que cada enfoque es diferente también y cada persona es distinta. Pudiera ser que mi tratamiento le funcione mucho a una persona que trabaja bajo estructura, pero a lo mejor otra persona dice, no, es que yo ese método definitivamente no lo quiero. Entonces, por eso es que existimos mucha variedad de psicólogos y aquí lo importante es que se sientan cómodos, seguros, evitar sentirse juzgados. Esto es muy importante porque si vamos y nos da pena y no queremos hablar, pues no hay un avance. Aquí lo importante es saber que pues se puede hablar absolutamente de todo con toda confianza y a partir de eso pues vamos evolucionando el proceso. Me voy al corte con un comentario. Tengo un amigo que su psicólogo es un terapeuta enfocado en niños y trabaja hasta los 12, 13 años. Y me dice, yo no puedo ver a nadie más. Y sigo yendo con él, o sea, y hace una excepción conmigo. O sea, me ve, no es una terapia normal, me dice, pero es muy, muy padre. Y le digo, no te preocupes, yo tengo una dentista que a mí me vio hasta... De niño. Sí, me vio, sí, doctora Yotonini, saludos. De niño, de adolescente, pasando de entre la niñez y me atendí hasta los 20 y tantos años con ella. O sea, es la confianza. Es la confianza, y de eso ¿no? se trata, que vayamos con quien nos sintamos bien. O a veces nos hacen sentir mal también los psicólogos, sí, ¿no? También. Entender que es parte del proceso. Lo importante es que vayamos. Eso es lo importante. De acuerdo, vamos a un corte. Esto es Sin Corbatas, estamos hablando de la importancia de la terapia y de los terapeutas, por supuesto. Regresamos, no te vayas, está Angie Castillo con nosotros. Vamos a una breve pausa. Volvemos. TVD Primera Plana, tu canal. La tuberculosis es curable, pero sigue siendo un riesgo. Si alguien presenta tos con flemas por más de 2 semanas, cansancio, falta de apetito, pérdida de peso, fiebre o sudoración abundante, acudan a su unidad de salud. El tratamiento es gratuito. Evita el contagio, cuida a los tuyos y completa el tratamiento. Prevención, detención y acción. Pongamos fin a la tuberculosis. Sonora, tierra de oportunidades. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Guirrín. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Nos agarraron aquí cafeceando.
Oye, está Qué rico, ¿eh? Sí, Muy, sí. muy rico. Gracias, Angie. Angie se puso, dijo, porque es Angie, no es cafenio, pero está muy rico esto. No sé qué es esta brujería, dijo un amigo, Sí. pero me encanta. El café es un detonador para muchos, ¿eh? Sí, de hecho hay gente que le produce ansiedad. A mí me producía un poco de ansiedad antes, pero desde que fui mamá, híjole, qué despertar tan hermoso, sin el café no pudiera. No, es que es la cantidad. Sí. Es la cantidad. Sí, a mí me provocaba eso antes, pero era la cantidad industrial de café que me estaba metiendo y no era Ok. tanto. Todo con medida, nada con exceso, es maravilloso. Sí. Estamos hablando de la importancia de la profesión del psicólogo, de la terapia, de cómo uno los ve o a veces subvaluados, y la verdad, y de esto tiene mucha culpa otras profesiones que se han encargado de decir, ven a terapia, eso no es terapia. ¿Sí me explico? O sea, se apropiaron de ciertas palabras, lo hemos platicado, es algo que se tiene que decir, y también el sobrevalorar, ¿no? O sea, hay que ponerlos en el justo medio. La complejidad del ser humano está ahí, es una realidad, y es una realidad también que hay que atender a ese ser humano. ¿Dónde empieza realmente una terapia, Angie? Siempre me ha llamado poderosamente la atención. Yo opino, y es mi opinión muy personal, que la terapia empieza cuando decides buscar ayuda. Por supuesto, sí, diste en Estoy el en lo clavo. correcto. Porque pudiera ser que alguien lo manden a terapia y llega al consultorio, pero si no quiere la ayuda, por supuesto que ninguna herramienta va a funcionar. Tiene que haber una actitud, una disposición para poder querer modificar una conducta o alguna emoción o algún pensamiento. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, ¿no? Cualquier máquina compleja trae un instructivo. Claro. ¿No? Si uno sigue el instructivo de esa máquina compleja, tiene mayor posibilidades de armarlo adecuadamente y lograr que su funcionamiento sea más óptimo. Lo mismo pasa con el ser humano. El instructivo es la psicología. Si nosotros leemos ese instructivo, vamos a poder sacarle provecho y lograr que nuestro cuerpo físico, emocional, mental, como lo quieran llamar, pues esté en mejores condiciones, sea más óptimo, sea más productivo, tenga mejor bienestar emocional, los pensamientos mucho más, digamos, ¿cómo los podemos decir? Bueno, pensamientos, es que no podemos decir ni malo ni bueno, ¿no? No hay pensamientos Ordenados malos ni buenos. pudiesen ser. Digamos, Más que propositivos. propositivos, bueno. Encontramos la palabra. Pensamientos propositivos, porque el pensamiento puede ser muy autocrítico, muy tóxico, muy dañino. Y lo que buscamos aquí es que el pensamiento, cuando trabajamos de un tipo de terapia cognitivo-conductual, que es modificar el pensamiento para modificar las emociones y con eso también modificar las conductas, pues evidentemente tenemos que ingresar a esos pensamientos, tenemos que ver qué sucede ahí, qué estamos pensando, y por eso necesitamos conocer el instructivo, qué parte está siendo disfuncional en algún área que no se ve, pues, ¿no? A veces, claro, que todas las emociones están regidas por el órgano, que es el cerebro, pero aún así no es como que yo vea y aquí tienes 5 puntos de tristeza, aunque sí hay escalas que miden la tristeza, en qué nivel se encuentra, o la depresión, aún así estamos hablando de las emociones, y las emociones son intangibles, y al ser intangibles, evidentemente, a veces la gente tiene mayor dificultad para detectarlas, para trabajarlas, son imperceptibles muchas condiciones como el estrés o la ansiedad, que a veces la gente, o la depresión, ha estado deprimida toda su vida, y como nunca ha tenido un comparativo, desconoce que su vida y su estado emocional puede ser mejor. ¿Por qué? Porque nunca lo ha vivido. Pero de repente nosotros podemos pensar en que traemos una programación que ésta se ha alimentado. Primero, tenemos que entender que hay un ADN que ya trae una carga informática, ya trae una carga de predisposición, y ahí está comprobado científicamente que esto ocurre para la misma sobrevivencia, ¿no? O sea, que es la que hace que detonen las emociones, pero también hay otras cargas, la carga social, la carga familiar,
la carga cultural, o sea, y N, ¿no? Puedo continuar de ahí en adelante de todas las cargas, y la psicología se ha encargado de decirnos, no, es que en la etapa primaria y en esta etapa, aquí es donde aprendes esto, y luego en esto, estas habilidades, y luego las habilidades duras, las habilidades blandas, y se ha especializado mucho. Y cada vez aprendemos más al respecto. Es todo un laberinto, y si es un laberinto para alguien que lo desconoce, o sea, qué importante entonces es llegar a saber cómo está funcionando tu programación. Es como una computadora. O sea, tú le metes software para hacer ciertas cosas, pero ¿se puede reprogramar una computadora? Por supuesto. ¿Se puede reprogramar un ser humano? Sí, se resetea. De hecho, todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, te lo podrán decir los informáticos y toda la gente especialista en ello, está basado en el funcionamiento del ser humano, del cerebro, el CPU, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Es como si estuvieran en carpetas archivadas, se pueden borrar, se pueden mandar a la papelera de reciclaje, se puede tirar, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, así es algo, es una analogía muy maravillosa. Y el ser humano definitivamente es genética y medio ambiente. Por eso es que nosotros hay cosas que no podemos controlar, porque el medio ambiente va a ser distinto para una persona que para otra. Y eso es lo que va a ir conformando la personalidad o la forma de reaccionar ante tales circunstancias. Por eso quizás un suceso traumático para una persona dentro de un sistema familiar pudiera ser distinto, ¿ok?, a otro miembro de la familia. Es decir, dentro del mismo sistema, un mismo suceso traumático pudiera tener reacciones diferentes en cada uno de sus miembros. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo lo que ves tú a lo que veo yo. Aunque estamos ahorita en el mismo espacio y en el mismo lugar, el contexto no es exactamente el mismo. Somos dos personas distintas. Y por eso es importante también abordar estas diferencias y personalizarlo. ¿Por qué es importante acudir a terapia? Es importante primero para conocernos, para tener un escáner, saber cómo andamos en la cuestión emocional, como cuando vamos con un médico, un chequeo general, para conocer. Primero, si tenemos alguna necesidad. En muchas ocasiones pudiéramos no tener ninguna necesidad, igual que cuando vamos a hacernos análisis y con un médico descubrimos que todo está en orden. Pero muchas veces podemos descubrir que ando bajo del colesterol, o ando alto del colesterol, o traigo tiroides o no. De la misma manera, con un psicólogo podemos descubrir si traigo algún tipo de desbalance o alguna situación. ¿Quiénes pueden ir a terapia? Insisto, todos los seres humanos que tengan interés por mejorar simplemente. Fíjate que en base a lo que me has dicho, tengo dos preguntas. La primera, hablas de carpetas ordenadas ahí. Hablas de que lo social y es muy importante porque forma de diferente forma, incluso entre hermanos que han vivido lo mismo, los forma de manera diferente, por ciertas preferencias, por los amigos de uno contra los amigos del otro, etcétera. Pero hablemos de, y no es nada que tenga que ver con machismo ni nada, simple y sencillamente el pensamiento de la mujer en esas carpetas está conectado de manera diferente que en el hombre. Bueno, eso te lo puede especificar mejor un especialista en el cerebro, ¿no? O sea, que puede ser un neurólogo, un psiquiatra, pero aún así, no es verdad, porque yo no puedo hablar de lo que realmente no es. La psicología no estudia la parte física, ¿ok? Sí. Sino la parte emocional. Sin embargo, hay estudios que me ha tocado leer, informarme, hablan de que hay una diferencia en el nivel cerebral. Sin embargo, yo no te lo quiero contestar así, como tal. Okay. Mejor invitamos a un experto. Claro. Pero bueno, desde la óptica de la psicología, tú tienes, y no es por evadir esa pregunta, simple y sencillamente lo entiendo, pero en una terapia de pareja, ¿cómo se concilia eso, por ejemplo? O sea, que alguien ve desde una óptica y la otra persona ve desde otra óptica. Yo creo que la primicia siempre es como en todo negocio, ganar. ¿Es una negociación? Es una negociación. El matrimonio es una negociación, definitivamente. Okay. Una relación de pareja es un ganar-ganar. Si no gano, pues ¿qué hago aquí? Y si lo llevamos a la terapia individual, es un ganar tú. Claro, también. Es el buscar el ganar en el equilibrio.
Porque a fin de cuentas, el lunes de bienestar emocional lo que buscamos es eso, llegar a ese equilibrio, a ese balance, ¿no? Sí. Porque de repente, digo, no te quiero poner un 4 y decir, a ver, Pónmelos, yo no voy a pero decir ni mentiras. tampoco tengo nada en contra, Sí, por sí, eso sí. te dije, sin tratar de, esto no es sexista, pues simple y sencillamente me quedaba la duda, hablaste de carpetas, esas carpetas se manejan de manera diferente, bueno, veámoslo con un neurólogo, con un psiquiatra quizás. Claro. Pero me lo que sí te entienda, puedo ¿no? hablar es que el contexto es diferente de un hombre a una mujer. Eso sí te lo puedo platicar como ok. psicóloga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la forma en la que creció una mujer dentro de un sistema social Ajá. con ideas marcadas, digamos, que un hombre con Ay, otro qué tipo de difícil es ideas hablar de marcadas. esto. Es que, Para no entrar en controversias, Sí, yo pero lo al sé. final, claro que hay diferencias, por supuesto. Y la idea es que esas diferencias embonen. Ahora, no es nada más en cuestión de género, porque yo también he trabajado con parejas del mismo sexo y aún así hay diferencias. Eso no tiene nada que ver. El solo hecho de ser otra persona ya nos hace aprender a querer negociar. Y eso me llevaba a la otra pregunta. Hablas de checar los niveles de una persona en sus químicos, ¿no? Toda la Sí. química, la biología que trae, y que eso puede afectar su comportamiento, su psicología. Qué importante es la relación interdisciplinaria, entonces. Híjole, ese es un tema que requiere Otros días. 2 programas. Lo que pasa es que hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia quién? de los pacientes, de los consultantes. Sí hay resistencia para ir Pero con el no de los psicólogo. médicos ni de los No, psicólogos. nosotros ni entre nosotros, claro que tiene que haber una multidisciplina para atender un caso, definitivamente, Ok. para tener más éxito. Eso lo entendemos nosotros entre colegas. Es decir, para mí me es muy fácil ver cuando la sintomatología me está diciendo que el consultante requiere una evaluación psiquiátrica. Ok. Por supuesto que yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque conozco mis limitantes y como psicóloga yo llego hasta un nivel. Yo no voy a medicar, yo no voy a hacer ningún tipo de evaluación física, eso lo hace un médico. Y es importante que la persona tenga esa humildad y esa apertura para asistir a esa valoración. La resistencia empieza con la gente. Mucha gente le da miedo porque dice es que me van a medicar. Es que yo no me quiero medicar, es que me van a dar drogas, es que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, pues la verdad, yo creo que pues sí tendríamos que hablar ampliamente de esta circunstancia porque tiene que ver mucho con el miedo y con la desinformación. Ahora, como psiquiatras, también los psiquiatras nos canalizan a muchos pacientes porque pueden estar tomando algún tipo de tratamiento, pero si no trabajan la parte de su medio ambiente, de su parte emocional, no van a ver ventajas. La multidisciplina es lo mejor que puede existir para trabajar las cuestiones conductuales cuando se requiere. Hay casos donde no es necesario, pero en muchos casos sí. Y aquí la resistencia yo creo que tiene que ver más que nada con la ignorancia, de que desconoce la gente o tiene muchas ideas de lo que puede ser que en realidad no es, ¿no? Ok, la verdad me queda clarísimo que si se atendiese esto con una línea en la búsqueda de esa atención interdisciplinaria del médico, del psicólogo, del psiquiatra cuando sea necesario, pues esto fluiría de otra manera, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto que alguien piensa que trae un problema y que en realidad es hormonal. Exacto. Y tenemos una persona que a lo mejor está mal de la tiroides y tiene por consecuencias síntomas de depresión y en realidad pudiera estar años en terapia y mientras no se atienda la tiroides no va a haber un avance. Pero por eso es la importancia de la valoración psicológica, porque nosotros estamos capacitados para investigar absolutamente todo eso y ver si requerimos que vaya o no a cierta área. Perfecto, me queda clarísimo y eso es importante, por eso es importante hablar las cosas y abordar los temas así, de esta manera clara y de que se sepa que si un médico te dice, oye, fíjate que, ¿por qué no vas a terapia? Y a la no te está mandando nomás porque sí, porque está viendo una necesidad de atención y tienes que hacerlo. Y igual el psicólogo que dice, oye, ¿por qué no vas con el psiquiatra? Fíjate que hasta aquí llega mi punto, o sea, también
tiene mucho que hablar de un terapeuta que pueda canalizar hacia otro especialista, ¿no? Sí, es necesario y es ético, se tiene que hacer. Pero aquí quiero agarrar algo que dijiste que es muy importante. Me dijeron que fuera terapia. Mucha gente lo considera un insulto. Sí. Es decir, si Sí, le sí, digo, sí. necesitas terapia, ay, pero ¿por qué? Y empieza a ver, ¿no? Claro. Una molestia. Yo creo que esto es importante romper esta idea. Los jóvenes ya no tienen esta idea, han crecido con otra generación. Muchos jóvenes que están en consulta se preocupan mucho porque dicen, es que mis papás no entienden que yo venga a consulta, pero no saben que mi vida depende de esto, porque si yo no estuviera aquí, yo ya me hubiera matado, y los papás no lo entienden, creen que estoy triste nomás y que me debo de calmar, y batallan bastante muchas veces por esas ideas cerradas que desgraciadamente mucha gente tiene, y que por no querer abrir su mente y por quedarse con esta parte de ignorancia también afectamos o perjudicamos a seres queridos que por no quererlos atender pueden llegar a tener crisis emocionales profundas, hasta incluso llegar a morirse. Muchos suicidios podrían haberse evitado. ¿Cómo? Pues haberlos atendido profesionalmente, pero la gente les dice, no, cálmate, relájate, échale ganas, no te agüites, pon de tu parte, y aquí yo hago un hincapié muy fuerte en toda esa gente, son cosas serias, la salud mental es una cosa de vida o muerte, no la podemos menospreciar, por eso es importantísimo acudir a terapia, y más cuando un joven o cuando alguien está solicitando ayuda, pero no la vamos a pensar ni dos veces, donde sea, pero lo hay que llevarlo inmediatamente, no sabemos qué trae, para que una persona o un joven pida ayuda y lo quiera decir, híjole, no saben todo el proceso que pasa. Y una vez que lo dicen, los papás le dicen, no, ¿qué te voy a andar llevando con el terapeuta? O muchas veces ellos les dicen, es que tú ocupas terapia. No, pero ¿cómo? No es una ofensa. Es una oportunidad de vida ir a terapia. Es algo bonito si no comemos. Oye, la verdad de las cosas has dado, yo creo que esta hora que hemos estado aquí platicando al respecto, nos ha llevado a este punto. Qué importante es que entendamos que un llanto, una tristeza profunda que está provocada por una depresión, un ataque de ansiedad, un ataque de ira que no entiende ni siquiera el adolescente o el joven o el adulto que la está viviendo, claro, es una alarma enorme que está sonando y que quieren o queremos los que estamos alrededor de ahí arreglarlo con un ánimo, con un tranquilo o con un ven, llora aquí. No lo entendemos. Gracias, afortunadamente, gracias a Dios, las cosas han estado cambiando con esta generación, ha estado pidiendo ayuda, pero también nos requiere a los que estamos alrededor de ellos. Claro. Entonces, no confundamos una tristeza con una depresión. Y aquí lo importante también es hacer mucho hincapié en la prevención. Gran parte de las adicciones, de la delincuencia, sí, de todas las cuestiones que están pasando ahorita en nuestro país, en nuestra ciudad, pueden ser prevenidas si tenemos una atención previa. Es decir, si tantos jóvenes que andan ahorita metidos en las drogas, en el bullying, en la violencia, en tantas cosas, fueran atendidos, realmente no estuvieran pasando. Por eso yo creo que es bien importante abrir los ojos ante una realidad social y darnos cuenta que la ciencia y la psicología, así también como lo considero la educación y el arte, son pilares fundamentales para la transformación social. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿y yo qué hago para cambiar el mundo? No te preocupes, solo haz tu parte, lo que te corresponde a ti, voltea a ver cómo está tu bienestar emocional, acude con un profesional y a tus seres queridos también evalúalos, que vayan, que vean qué sucede. Eso yo lo digo también como debería ser obligatorio. Debería ser obligatorio que todos los seres humanos pudiéramos evaluarnos. Se prevendrían muchas situaciones. Debería de quedar como una política, realmente. Sí, y se ha platicado y se ha dicho mucho que cada escuela debiese tener un departamento de psicología para atender a los estudiantes como parte integral de su desarrollo. Sí, y ya cada vez los tienen más. Y cada vez hay más, pero es insuficiente todavía. Sí, porque es diferente. Un psicólogo escolar. El enfoque es diferente, claro, pero sí debería de ser. Debería, como tú dices, ser obligatorio. Y qué mejor que tenerlos ya ahí en esos periodos
de edad específicos, en los que imagínate qué salud mental íbamos a tener si todos fueran atendidos. Claro. Imagínate que todos los niños tuvieron sus sesiones. Me causa gracia que llega alguien y dice, sí, es un consultorio psicológico. Nunca he sido a terapia, no, entonces voy desde que me acuerdo voy, ¿no? Pero estoy jugando contigo, o sea, okay. me causa esa gracia de que muchas personas ya lo ven como algo tan común, y me da mucho gusto, y lo hemos dicho innumerables veces, quien va a terapia se le nota, brilla, claro. Se ve guapo. No, y si tú te pones a ver incluso en las entrevistas, a mí me encanta el Jordi Rosado, ¿no? Pero cuando ves entrevistas a grandes artistas, tú te vas a fijar y lo van a decir, la mayoría de las grandes personalidades asisten a terapia. Claro. ¿Y por qué crees? Porque eso les ayuda a brillar. Claro. Nos queda un par de minutos, mi querida Angie. Como siempre, el tiempo se va volando. ¿Algo que quieras para decir, para cerrar el tema? No perdemos nada en acudir con un psicólogo, una valoración, creo que es una oportunidad de vida, es como ir con un médico general, como decía ahorita. Es fundamental la terapia, los beneficios que podemos lograr, aumentar el autoestima, la seguridad, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, nuestra productividad, nuestras emociones, podemos detectar o prevenir algún trastorno. Es un espacio donde se genera y donde podemos nosotros ver en perspectiva nuestras vidas. Por eso nos funciona para la toma de decisiones, para el manejo de duelos, para desarrollar nuestra personalidad, nuestras virtudes, para trabajar nuestros defectos, digamos, que no son defectos, ¿no? Son oportunidades de crecimiento, pero en sí la psicología clínica, ahorita que es a lo que me refiero, o que se puede aplicar también en la empresa o en diferentes ámbitos, definitivamente es una herramienta, es algo sumamente poderoso que nos va a beneficiar para ser mejores personas y para sentirnos mejor. Qué importante hablarlo, qué importante hablar estos temas, mi querida Angie. Por eso me encantan los lunes de bienestar emocional, porque aquí abordamos los temas que hacen que entendamos la necesidad que tenemos de tener una salud mental atendida, válgame la redundancia, pero hay que atendernos. Hay que ir. Ahí está apareciendo en pantalla el WhatsApp. Manda un WhatsApp, porque a veces anda al aire, a veces está en terapia, a veces andan ocupados, pero el WhatsApp lo atienden siempre. Sí, claro, y estamos dispuestos para poder pues beneficiar. Si tú nos estás oyendo y tienes esa cosquillita de saber qué hacen en terapia o qué sucede o por qué voy a estar mejor, pues no hay como asistir y ahí resolvemos todas tus dudas. ¿Están atendiendo en Hermosillo? Sí. ¿En qué parte de Hermosillo estamos? están? En la Colonia Periodista, sumamente bien ubicados, claro. Y estamos varios especialistas ahí también abordando diferentes temáticas. Nos llamamos Bienart, Bienestar Integral y Arte Terapia. Qué padre, la verdad, vayan con Angie o con alguno de sus colegas y hagan su cita, no se van a arrepentir. Esa es la búsqueda, eso es lo que hay que hacer, estar siempre bien atentos de nuestra salud mental, de nuestro bienestar, y si es de una manera preventiva, pues mucho, en serio. Se los digo, mucho, mucho mejor. Soy Alberto Moreno. Angie Castillo, gracias. Gracias. Un gusto enorme tenerte lunes en el estudio. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este programa desde los estudios de TVD Primera Plana. Me despido mañana. Pues la cita es a las 11 de la mañana, ya lo sabes, en el mejor programa Sin Corbatas. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, a Paco Ruiz en la coordinación digital, al buen mi amigo Mr. el Mago Berrios, que está allá en los controles. Gracias a todos, 1,000,000 de gracias. Nos vemos mañana, no se lo pierdan, Sin Corbatas. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana.